Bien, voy a compartir pantalla entonces para que podamos ver el PowerPoint y retomar desde donde nos quedamos. Entonces, nos habríamos quedado en esta parte. ¿Es así? Sí, profe. Perfecto. Anteriormente a esto, lo que hicimos fue presentar el marco general del texto, es decir, de dónde proviene la idea de trabajar sobre el discurso pedagógico en puntualidad sobre la infancia y de qué manera abordarla desde ese marco del discurso pedagógico. Muy bien. Entonces, estas serían como dos maneras clásicas de ver a la ciencia, a los conceptos, a las teorías. La trabajamos en función de que son objetos que yo elaboro, construyo a partir de una mirada teórica, o bien se sitúan en un determinado contexto y este también forma parte de la lectura de ese objeto que en realidad son sujetos. Esos sujetos, infantes, alumnos que tienen nombres, que tienen historias, que tienen familias. Esa sería a grandes rasgos la idea general de cómo pensar este concepto, si se quiere. En primer lugar, cuando se plantea la infancia, se la ve como un lugar en el cual uno deposita una serie de proyectos. Por ejemplo, a futuro, ¿no? En cuanto al futuro del país, el futuro del trabajo, el futuro de la sociedad, los que van a continuar con la labor de la sociedad adulta, si se quiere. También es un lugar donde van a abundar las teorías, desde la pedagogía, la psicología, la psicopedagogía. Van a haber estudios, se van a elaborar, digamos, puntos de vista, se van a construir teorías, marcos, para abordar este fenómeno que es la infancia. También, esto es una cita textual del texto, el recorte específico, es decir, en un momento particular del trayecto de vida, vamos a encontrar a la infancia. Que esto es bastante relativo si ustedes se fijan, y si vemos un poco la historia, la infancia como concepto es bastante novedosa, aparece con la modernidad específicamente, pero eso no significa que anteriormente no hubieran existido estos sujetos. Por otro lado, una manera bastante peculiar de definir a la infancia es en función de lo escolar. Es decir, no existe infante no escolarizado. O una infancia en términos de normalidad o lo normal será aquella que cuente con una escuela, con una escolarización. Lo que plantea el discurso pedagógico entonces, hablando como de la infancia, sobre la infancia, es analizar al niño, a la niña, en situación escolar. Ese va a ser el concepto clave, o por lo menos la línea fundamental sobre la cual se va a elaborar ese concepto de la infancia, a partir del discurso pedagógico que va a tomar una serie de parámetros, una serie de supuestos sobre los cuales va a proyectar un concepto, una idea, que a lo mejor puede o no tener que ver con una determinada situación o una determinada realidad. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Cualquier cuestión igualmente tienen el chat, pueden ir escribiendo y ahí vamos leyendo las preguntas, a lo mejor, o los aportes, y vamos comentando sobre lo que se va proyectando. Perfecto. Bien, como este texto se plantea abordar la pedagogía desde la elaboración discursiva, desde sus autores, pero al mismo tiempo los textos que han producido estos autores y el contexto en el cual lo han producido,
va a plantear una diferenciación en la producción del discurso de la infancia desde un sentido general, o lo que se podría denominar una generalidad, y por otro lado, la infancia desde lo específicamente escolar. Por un lado, tenemos la psicología, el psicoanálisis, la pediatría, que va a estudiar a los niños, las niñas, les niñas. Hoy por hoy, pensar desde una lógica binaria, es decir, femenino, masculino, varón, mujer, está bastante cuestionado y puesto en tensión, porque no podemos desatender que hay otras identidades de género, otras construcciones identitarias que van más allá o trascienden a ese binarismo que es, si se quiere, más de corte tradicional. Por otro lado, tenemos lo específicamente escolar, que de esa producción general, como puede ser la psicología, va a derivar en la psicología educacional. Tenemos también la pedagogía como otro ejemplo de esta producción discursiva, específicamente de la escuela, lo escolar, que ahí sí aborda a las niñas, niños, niñas, en tanto condición de estudiantes. Esa es la diferencia entre ver a ese fenómeno, ver a esos sujetos desde una generalidad, una abstracción, y después tenemos la otra abstracción que es lo escolar. A eso necesariamente tenemos que verlo situado, porque no existe universalmente o no es igual para todos, para todas, para todos, el, digamos, la vivencia de la infancia, de la adolescencia. Podemos pensar también en el sujeto de la educación secundaria, y si nos vamos un poco más para atrás, sus propias experiencias como estudiantes, como niños, niñas, y los procesos de construcción de identidad que atraviesan todo ese trayecto y que lo continúa atravesando, no es igual. Y ustedes podrán constatar, de acuerdo a su trayecto, de acuerdo a estas lecturas, ¿no? Ver de qué manera se vivió esa infancia o esa situación de escolaridad como alumno, como alumna. Narodowski va a mencionar de entre los estudios sobre la infancia a un autor que es Philippe Arié, que es, si se quiere, un clásico en cuanto a la historia de este concepto y del surgimiento de los infantes. Él va a plantear que antes de el siglo XV, XVI, la visión que se tenía de los niños, y acá sí hablamos estrictamente de los niños, es como la de un adulto pequeño. En otras palabras, una persona igual, pero más bajita. Esa era la idea de el niño medieval, si se quiere, del medioevo para atrás, por lo menos. Va a plantear este autor que a partir de estos siglos que están aquí en pantalla, aproximadamente, en Europa, siempre estamos hablando desde lo occidental, así como cuando empezamos a hablar del surgimiento de la escuela moderna, en este caso el sentimiento de infancia, surge a partir de estos siglos. No es específicamente entonces darme cuenta de que están ahí esos sujetos, sino otra manera de valorar a esos sujetos. Se va a plantear que estos individuos necesitan ser resguardados, ser protegidos. Piensen que el ser humano, dentro de lo que es la naturaleza, dentro de todo el reino animal, es el más desvalido de todos. Y a edad temprana, primera infancia, lactancia, más que más. Entonces, aparece como este darse cuenta de que hay que preocuparse y ocuparse especialmente de estos sujetos. También va a aparecer la familia tipo, la familia tradicional, padre, madre, hijos, que va a ser la encargada de custodiar, pero es una tarea que va a recaer específicamente sobre el rol femenino. Y aparece y se instala esta idea de la madre como la que se encarga de gestionar, de cuidar el hogar, de hacer las tareas de la casa, de cuidar a los hijos y de tenerlos,
y el padre como aquel que sale a trabajar y trae o provee a la familia del sustento. Esa va a ser la idea que va a instalarse y que de alguna manera ya estaba instalada, que hoy incluso está muy presente aún en nuestras sociedades. Justamente esa protección va a estar representada en el amor maternal, ese amor incondicional que supone la madre vuelca, y de alguna manera también está este discurso religioso, pero al mismo tiempo una moral, una ética y una cultura que van a, si quieren pensarlo en términos de someter, más que someter, condicionar, y en este condicionamiento no, cierto sometimiento a una posición y a un rol. Con estos darse cuenta y con este sistema armado de protección, cuidado, amor, afecto, se devuelve la niñez a la sociedad, ya no como adultos pequeños, sino como lo que son, niños y niñas también en este momento. Pero piensen, hay un marcado discurso patriarcal que está instalado y opera, que no es que operaba, opera, y es lo que aparece aquí, pero devolviendo a estos sujetos como lo que son al sistema social. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien. No, no duden en escribir o plantear cualquier inquietud. Si les surge en cuanto a la exposición, puede ser en simultáneo porque justamente el chat nos permite esto. A lo mejor, si no quieren interrumpir, no es interrupción tampoco, pueden abrir el micrófono tranquilamente, lo vamos conversando y vamos poniendo en claro las cuestiones por ahí que no se entiendan, o a lo mejor alguna reflexión o alguna experiencia que puedan recuperar a partir de estos aportes. Otro de los aspectos clave del texto de Narodowski son, en realidad no es, son las obras que él va a analizar, o por lo menos va a recuperar y hacer algunos comentarios sobre de qué manera se entendió a la infancia desde estos discursos, de alguna manera fundantes, del objeto de estudio, que luego va a constituir esta analítica de la pedagogía. Por un lado tenemos al Emilio, o de la infancia, que es una obra de Rousseau. Acá tenemos el nombre completo del autor, el periodo, estamos hablando del siglo XVIII. La obra es del 1762. Y aquí, en este largo texto, él va a plantear que los niños, por naturaleza, poseen la capacidad de ser educados, de formarse, porque así como en un momento va a decir que se trata de una tabla rasa sobre la cual se vuelcan contenidos, al mismo tiempo posee una capacidad ilimitada o una gran capacidad de asombro, de descubrimiento, de aprendizaje. Y es necesario guiarlo, es necesario acompañarlo, pero reconociendo que es un niño y no un adulto. Y hay grandes diferencias que va a ir señalando este autor en este texto. En primer lugar, que hay límites que son propios de la infancia y naturales. Siempre está muy presente una idea de la naturaleza, de una esencia, si se quiere, de las cosas en esta obra. Hay cierto tipo de cualidades, de conductas, si recuperamos un poco lo que planteaba
Pablo Pinó, en su texto, él hablaba de la especial definición de la infancia. Ya no hablamos más del adulto pequeño, hablamos de un niño definido a partir de su propia naturaleza y de sus propias cualidades, como pueden ser la capacidad de aprendizaje, la capacidad de asombro, el poder descubrir las cosas. Y otra cuestión clave en esta obra es que se menciona a la infancia, es decir, esto de nombrarla y normativizarla tiene que ver con hacerla presente a partir de nombrarla, de decir la niñez, la infancia, los niños, y a partir de este nombramiento se establecen una serie de pautas de cómo tiene que educarse a este niño, no de cualquier manera. En primer lugar, el concepto de educación negativa o de lo opuesto, es decir, acá oponer al mundo del adulto al mundo del niño. A partir de una serie de rasgos diferenciadores que vamos a ir viendo, se va a plantear lo que el adulto le va a proporcionar para ir acompañándolo en este proceso y aquello de lo que el niño de alguna manera carece, es esta relación asimétrica por naturaleza que se da en términos de, por ejemplo, la experiencia que pueda tener el adulto que el niño no la tiene. Este concepto tan comentado de una tabla en blanco sobre la cual se imprimen contenidos. Al mismo tiempo, el niño, como comentaba al principio, reúne una capacidad de aprender, pero al mismo tiempo no sabe nada. Y aquí es algo que luego se va a criticar, ¿no? Todos, todas, traemos con nosotros historias, vivencias, subjetividades, y si bien en este momento eso no se tiene en cuenta, ya se está reconociendo que la niñez es otra cosa distinta a ese mundo de la adultez. La heteronomía. Esto significa que los niños, por naturaleza, no pueden manejarse solos. El adulto, en oposición, es un ser autónomo. Se ocupa de sí mismo, se hace cargo de sí mismo. Entonces tiene que ayudar en este pasaje, en este proceso de volver a ese niño de heterónomo a autónomo. A través del aprendizaje, de la educación, irá ganando esta autonomía. Se plantea también que el niño es malo por naturaleza, que es amoral, o que no tiene moral, que no tiene un sentido ético de las maneras de comportarse. Y en realidad se trata de un ser ingenuo e inocente que no sabe, que no conoce las reglas del mundo adulto, y ese es el punto, ¿no? No se trata de las reglas de la sociedad, sino las reglas del mundo adulto. No entiende la lógica del mundo adulto, no sabe cómo reaccionar, cómo comportarse en determinadas situaciones. Y esto, desde la mirada de Rousseau, implica que justamente al ser heterónomo no sabe, no conoce y es necesario este cuidado y este acompañamiento. Esta cita plantea de manera sintética bastante bien de qué manera se entendía al niño, o por lo menos Rousseau lo estaba entendiendo. Al mismo tiempo que puede aprender o que puede alcanzar diferentes logros, es alguien que está incompleto. Es como si constantemente a partir de la carencia tuviera que ir procurándose, pero no lo hace solo, porque no es autónomo. Es desde esta falta sobre la cual se trabaja desde el mundo adulto. Pero el desafío, en todo caso, del adulto es poder trabajar a partir de la naturaleza del niño.
tenemos aquí otros aspectos que tienen que ver con esta diferencia en cuanto a en las lógicas de pensamiento y también, de alguna manera, las críticas que ya Narodowski va esbozando sobre el texto, sobre la obra de Rousseau. Marca Rousseau que todo el tiempo el niño depende, necesita de manera exagerada del adulto, porque es ingenuo, porque no conoce, porque no sabe, porque tiene que ir aprendiendo a convertirse en adulto. Y al mismo tiempo hay que reconocerle que es un momento de su vida o una etapa de su trayecto. Están en convivencia estas ideas como contradictorias también, si nos ponemos a mirar un poco más, de la convivencia y de los vínculos que se establecen entre estos dos mundos que son asimétricos. Y es con Rousseau también que se van a establecer los parámetros de acuerdo a las edades. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo se divide el sistema educativo en sus grados, nivel inicial, primaria, secundaria, de alguna manera esa división está dando cuenta o recuperando esta idea de Rousseau de los periodos de la infancia. Es decir, desde los jardines y parte de la primaria se estaría pensando en una niñez. Y ya luego, en la secundaria, estaríamos en otro periodo. Pero también hay que ver, de acuerdo a los contextos históricos, desde dónde se está pensando, definiendo esta infancia. También otra cosa importante es de qué manera vamos a educar. Y aquí la cuestión de la cantidad. ¿Cuánto? Podemos pensar cuántos estímulos, cuántas acciones, cuántas medidas, pero cuánto impacto van a tener en esa formación, en ese hacer al sujeto niño adulto. Lo que va a plantear Rousseau entonces, en conjunto con todas estas cuestiones, son una serie de límites, es decir, a medida que el niño va creciendo, va a ir alcanzando grados de autonomía, se va a ir constituyendo como un sujeto lleno y adulto. También, si recuerdan en las entrevistas que les había compartido, este maestro que recuperaba su experiencia de trabajo pensaba en un momento, reflexionaba al adulto como un niño empobrecido. De alguna manera, en ese proceso de crecimiento, de aprendizajes, uno se va olvidando o va dejando de lado ciertas lógicas y luego no reconoce esas mismas lógicas en situaciones diversas. Por ejemplo, en estas maneras que los niños de su aula resolvían los problemas que él le planteaba. Es decir, no poder comprender esas lógicas o desde dónde se está expresando. Esas son algunas de las operaciones que van a recaer sobre la infancia. El control, es decir, la vigilancia, el cuidado, la protección y los estudios sobre este ser, este sujeto que va a terminar constituyéndose en un objeto de análisis, de interpretaciones de las teorías, de diferentes escuelas de pensamiento. Bien, hasta acá. Voy a dejar de compartir un momento. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Al menos se entiende. Bueno, ¿alguna consulta? Perfecto, voy leyendo lo que escriben en el chat. ¿Alguna consulta o también me gustaría escuchar algo que puedan relacionar con lo que estuvimos trabajando, con sus experiencias? No es necesario que enciendan la cámara si no quieren, pero a lo mejor plantear
alguna reflexión o alguna idea que les surjan a partir de estas lecturas o de estas reflexiones que plantea el texto. Como ustedes ven, el Zoom tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo. Ay, lo que no entendí muy bien fue la palabra heteronomía. Bien. Heteronomía es lo opuesto de la autonomía. Es decir, una persona autónoma es aquella que se maneja, se vale por sí misma. En cambio, la persona heterónoma es aquella que es dependiente y necesita del otro. Por eso plantea Rousseau, en realidad Narodowski en esta interpretación que hace de Rousseau, es que el mundo adulto ya es autónomo, es decir, la persona adulta es un ser acabado, definido, y no necesita de la protección, el acompañamiento que sí necesita el niño. Un ser que va a precisar ciertos cuidados, ciertos acompañamientos, porque está justamente en una etapa de aprendizaje. Esa es la idea en cuanto a la heteronomía. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Fíjense a lo mejor alguna duda, alguna cuestión que que le plantee el texto, a lo mejor que no se menciona hasta el momento. Como ven, Zoom es bastante limitado en cuanto al tiempo. Lo que hago ahora, cuando se cierra, unos 5 minutos para que se guarde nada más el video y volvemos a ingresar este mismo enlace y ahí tratamos de cerrarnos este tema y vemos otras cuestiones que tienen que ver también con las infancias. Entonces, fíjense si les surge alguna duda o quieren abordar algún otro aspecto que no se mencionó también, pero nos tomamos estos 5 minutos y ahí volvemos a ingresar a este mismo enlace. Avísenle a sus compañeros, compañeras por ahí que no se pudieron conectar hasta ahora o que a lo mejor están teniendo inconvenientes, que volvemos, que continuamos ahora con el mismo enlace. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, cierro entonces